literatura. Hoy ya es el tercer día del noveno encuentro en narradores gráficos. Vamos a empezar con una presentación del libro. Justamente ahí tienen el título, Simeón. Y nos van a acompañar en esta mesa el autor Carlos Carrión, luego Carlos González y Raúl Rivera. Entonces, vamos a empezar ahora sí, Carlos, con la mesa. Bueno, ante todo, buenas tardes. Quiero expresar en primer lugar mi agradecimiento a la Casa de la Literatura por servir de sede para este importante evento que se repite ya varios años y que es bastante raro en nuestro medio, ¿no? La historieta muy pocas veces nacional recibe un reconocimiento importante como es el que merece realmente, una trayectoria que se remonta incluso al siglo XIX. Lo que hoy nos reúne es la presentación de un libro y un libro de humor, ¿no? Es un doble beneplácito para mí, no solamente el hecho de presentar una producción bibliográfica, sino que se refiere específicamente a humor gráfico, que es no muy común en nuestro país. En el caso que estamos tocando ahora, toca presentar la obra de un dibujante que ha sido muy conocido desde la década del 90, sobre todo a través de las publicaciones de prensa. Ahí tenemos en la pantalla a su personaje Simeón, que justamente es el que protagoniza esta tira que ha servido para crear este primer tomo que reúne gran parte de la producción de Carrión, no todo, obviamente, que es bastante inmensa, ¿no? Bastante grande. Bueno, el Perú, ya creo que lo he mencionado, tiene una tradición bastante larga de lo que es historieta, ¿no? En lo que es humor gráfico, más larga aún, ¿no? Podemos estar hablando del siglo XIX, incluso desde la época de la independencia, que ya había caricaturas. A lo largo de todo el siglo XIX vamos a ver también la presencia de no solo caricaturistas, sino de medios periódicos que incluían caricaturas, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Sin embargo, vamos a ver en el siglo XX ya un cierto protagonismo de los artistas, ya los conocemos por su nombre, se hacen famosos, algunos hacen dinero, incluso como es el caso de Málaga de Enel, que es la primera gran estrella del humor gráfico que se proyecta incluso a nivel internacional, ¿no? Vamos a ver el trabajo de Málaga disperso en capitales como Buenos Aires, Nueva York, París, trabajando para grandes casas editoriales. Sin embargo, lo que hoy se conoce como tira cómica, recién podemos decir que aparece en 1922 en la revista Mundo Ilustrado, que pertenecía a la editorial que publicaba esta famosa revista mundial, una editorial perteneciente a la familia Aramburu. Travesura de Serrucho Volatín es la primera tira y se enfocaba en la vida de un niño blanco y un niño negro, pero los dos pertenecientes a una misma clase social, ¿no? Clases populares, eran los típicos palomillas de la época, y ahí se puede decir ya que empieza la historieta tal como hoy la conocemos, a pesar de que ya existían antecedentes en el siglo XIX publicados en el Perú Ilustrado, incluso en revistas como Variedades, donde el globo de diálogo, que es un elemento indispensable dentro del desarrollo de la historieta, aparece también, ¿no? Bueno, el siglo XX ya es el siglo de las comunicaciones en general. La historieta va a alcanzar un auge sin precedentes en todo el mundo, no solamente en el Perú, en los años 30, 40, gracias a los sindicatos americanos. Y en los 50 vamos a ver aparecer un tipo de historieta que es más bien orientada hacia el humor criollo, hacia los modismos, que va a calar muy profundamente entre nosotros y que va a aparecer en el diario Última Hora, que también es un diario que rompe esquemas en ese sentido, ¿no? Es un diario que introduce la jerga como lenguaje cotidiano, y ahí aparecen personajes como Sapietri, Bobillanta, entre otros, ¿no? El autor que tenemos hoy el honor de presentar este primer libro de Simeón es heredero justamente de ese humor que empieza a tomar en realidad forma definida en los 50, ¿no? Ese humor que refleja como crónica social
nosotros conocemos como la criollada, ¿no? Tenemos como ejemplo La copia asesina, el propio Simeón, que tuvo un éxito tremendo en los años 90 y muchas otras tiras, ¿no? En realidad, Carri es un caricaturista que tiene una trayectoria bastante larga, desde los años 80, incluso en determinado momento trabajó y aprendió también, según sus propias declaraciones, en el estudio de Osito Monkey, que tuvo una presencia muy importante en nuestro medio, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX. También creadores ellos de historietas, los creadores de este taller o laboratorio de historietas o de medio de entretenimiento. Bueno, la historia de Simeón en realidad abarca desde 1984, aunque su publicación fue muy posterior, en los años 90, ¿no? Es un personaje también perteneciente a esa tendencia criollada que se le da a la historieta, que es un lenguaje totalmente válido para capturar nuestra realidad tal como lo hace con La copia asesina y otras historietas. Pero Simeón tiene la característica de que es una tira cómica muda, ¿no? Es, creo, el primer caso de una tira cómica que se publica muda en el Perú y que continúa durante tanto tiempo, ¿no? Cerca de 10 años se publicó, ya justamente ahora se van a cumplir cerca de 40 años de la publicación de Simeón, ¿no? Que es un personaje muy gracioso. Bueno, de hecho yo lo conocí a Simeón antes que a Carri. Simeón me alegró muchas tardes en los años 90 cuando se publicaba en la revista, en el diario Ojo, a lo largo de muchos años, de manera diaria. Yo conocí a Carri a través de Simeón, se puede decir. Y ya en el 2002 conocí personalmente a Carri, tuve el gusto de conocerlo a él, a Croce, que también era un gran dibujante que trabajaba por aquella época en Epense, estamos hablando del año 2002, ¿no? Es una época en la cual yo estaba organizando una exposición en la sala de exposiciones recién inaugurada de la Municipalidad de Magdalena, y reunía a varios dibujantes que habían colaborado a lo largo de varios años en los medios peruanos. Tuve la ocasión de conocer a muchos de ellos, a Javier Prado, a Carlos Crisóstomo, a Carri, a Croce, a Luis Baldoceda, Pepe San Martín, creo que yo lo conocía de antes también, muchos de los cuales también estaban vinculados con el tema del dibujo animado, que es una de las especialidades que yo desarrollo como historiador de arte. Precisamente Carri es un pionero de la animación en cierto sentido, porque trabajó para Procerca Films en los años 80, ¿no? Es parte de la historia del cine de animación, aparte de ser parte de la historia de la historieta peruana, así que es doble el mérito que tiene él. Y yo creo que es una ocasión propicia para rendir homenaje a un dibujante que ha seguido durante tantos años con tanto tesón esta actividad tan apasionante, ¿no? Que es la de hacer humor gráfico y sobre todo el verlo publicado, ¿no? Es una satisfacción muy grande la que tienen los artistas cuando esto se da, ¿no? Simeón es un personaje que no solamente se queda en el Perú, sino se proyecta a nivel internacional. Incluso vamos a ver una publicación que salió el año pasado en España, ¿no? Ah, sí, está, el atraso amarillo en España. Claro, el atraso amarillo en España, ¿no? Claro, claro, estas últimas publicaciones son bastante recientes, ¿no? Y claro, y han logrado internacionalizar la figura de este personaje, ¿no? Que es un personaje que en realidad merece la pena recordar como uno de los más representativos de la década del 90, ¿no? Un niño que en realidad es un palomilla, siempre metido en lo que son bromas de mal gusto, a veces con una buena intención, no siempre se revela su maldad en todo su esplendor, pero fundamentalmente es una tira divertida, ¿no? Que es, creo, lo más importante, una tira ágil, que se lleva las palmas por utilizar de una manera tan elaborada el humor negro, ¿no? Que a muchos, personalmente a mí también me fascina, ¿no? Bueno, es uno de tantos personajes que en realidad ha creado él, ¿no? Él es un artista muy prolífico. Tenemos cerca de... ¿cuántos años dedicados al humor, Carri? 43 años dedicados al humor, ¿no? Y bueno,
no solamente el humor gráfico, como les digo, sino también a otros géneros, como es el caso de la animación. Bueno, para mí es un verdadero honor no solamente presentar, sino haber hecho el prólogo de este libro, o uno de los prólogos, porque hay varios artistas que también han escrito previamente, porque soy muy buen amigo de Carrie, porque reconozco su valor como artista, ¿no? Es una cosa que también debiera hacerse aquí entre los historietistas, que son probablemente la última rueda del coche entre los artistas, porque artistas también son. Y lo digo yo, que soy historiador de arte. En los últimos años, la historieta, humorística, el humor gráfico, la caricatura, han empezado a ser objeto de estudio también, y en determinado momento obviamente formarán parte de un, o formarán un apartado muy especial dentro de la historia del arte peruano. De hecho ya lo están. Esperemos que los libros de historia del arte en el Perú, que son pocos, en realidad ya pronto consideren también a la historieta, que es una expresión gráfica válida, que constituye también un documento, una crónica social, aparte de tener esa función de divertir a la gente, ¿no? Bueno, quiero expresar solamente mi agradecimiento a Carrie por la invitación, muchos éxitos con Simeón, que de hecho los va a tener, y los exhorto a leer la tira, que es una tira muy, muy divertida. Ya los que no la conocen, los niños, otras generaciones, tienen ocasión de hacerlo ahora. Y bueno, muchas gracias por su atención y por su presencia. Buenas tardes. Agradezco a los organizadores, agradezco a Carrie por la confianza en entregarme esta responsabilidad de comentar su obra, y esta responsabilidad pues la recibo con mucho entusiasmo, con mucho cariño, con mucha admiración. Carrie es quizás el primer autor, o uno de los primeros autores que busqué, como quien busca a un maestro para tratar de entender, aprender, para tratar de empezar a encontrar alianzas con maestros, ¿no? Y la apreciación principal a la que voy a dirigir mis comentarios tiene que ver con el personaje mismo. O sea, el hecho de que la obra está presentándose a partir de un compilatorio del personaje, que es el personaje Simeón, y es allí, creo, donde yo puedo de alguna forma dar un testimonio en relación a lo que considero, o sea, que es el último gran personaje de la etapa, de la época clásica de la historia de nuestra historieta. O sea, hay una serie de personajes, aparecieron a mitad de la segunda década de 1915, aparece el primero que tendría vigencia, Armando Gresca, dato encontrado por Raúl Rivera en su estudio sobre Pedro Chávez, y llegarían a tener una madurez ya en los años 50 o cercanos a los años 50 como Pachochín. Y no solamente era un personaje arquetípico, sino además tenía una propuesta sobre el lenguaje. Jugaba mucho con la literalidad del lenguaje. A partir de ahí, los grandes personajes han hecho eso, han tenido algo que proponer desde el lenguaje, desde la idiosincrasia, desde su carácter de retrato, y es así como vamos llegando hasta los 80s, y a unos 80 curiosos, porque justamente es el espíritu final, el espíritu que cierra esta primera etapa, donde el retrato de clase media, el retrato de calle, de idiosincrasia en ese sentido, es que tuvo sus principales protagonistas. El Cuy de Juan Acevedo, Violita de Juan Acevedo, Don Burguesini venía de los 70 y Eduardo de alguna manera estaba en una etapa para esa época relegada más al humor gráfico que a la historieta. Alfredo Marcos sí nos dejaba en los 80s todo lo que es la idiosincrasia de calle, con el País de las Maravillas y sus platitos, y los enchotados, ¿no? Cargados de nuestra contradicción, de nuestra complejidad, de nuestra conciencia de clase. En ese retrato de calle es que aparece, en esa época, en esos 80s, es que aparece Simeón.
Ahora, Simeón no nada junto a ellos en los mismos términos, pero sí con la misma calle. Antes que nada, si algo debemos rescatar en la obra, si algo debemos valorar además en la obra de Carri, es su calle, la calle que nunca abandonó, la calle que siempre retrató, una calle que además lo hizo universal. La universalidad es otra de las características importantes de Carri. Y si bien es cierto que la tira empieza a publicarse a inicio de los 90, en el 92, rescata todo el espíritu de los 80 y se vino fogueando en los 80 y se va a diferenciar de lo que viene después. Los personajes que vinieron después tenían otro espíritu, eran más autobiográficos, testimoniales. Para saltar el puente tendríamos que hablar de Oscar Irigaray, de Antecedente, pero viene en la otra etapa. A partir de allí, o de personajes contemporáneos a ese, vamos a notar un cambio en lo que se refiere a la creación del personaje peruano de historieta. Y en esta primera etapa, de alguna forma la cierra Carri por lo expuesto, pues tenemos que hablar de las características propositivas del lenguaje. Lo que tenemos es un personaje cruel y niño a la vez, un personaje perverso pero irreal a la vez. O sea, dentro de esto hay que entender algunas categorías, ¿no? Cuando nos ponemos a pensar en la crudeza de la violencia, tenemos que pensar las figuras que asocian el discurso. Cuando se comenta mucho del humor negro, el más grande representante del humor negro en la historieta es Fontana Rosa con Buggy el Aceitoso. Y allí vamos a darnos cuenta que esa obra resulta exquisita de contemplación, de análisis, porque es un retrato de lo que somos, de nuestra condición fallida, de nuestros defectos ampliados para que puedan ser bien visibilizados, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablo de cómo es que pues, exponenciamos algo para que sea digerible desde el trazo. O sea, esa verdad de nuestra condición, a veces tenemos que verla en un plazo exponencial para que sea tan real como lo es. Es que la caricatura es más real que la realidad porque la realidad es una caricatura. Esto decía Rafael Barrio Nuevo, dibujante arequipeño, historietista fallecido ya. Sobre eso, sin lugar a dudas, Carri nada en el surrealismo y en el hiperrealismo. Eso es lo que hace que su humor nos resulte entendible, aleccionador y no nos resulte chocante en los trazos de un niño o en algo que es tan irreal que no lo podemos concebir como real, pero sí de alguna manera nos deja la lección. O sea, nadie puede explotar y luego estar caminando, nadie puede recibir un planchazo y seguir caminando, un planchazo de plancha caliente me refiero, y seguir caminando a ese nivel hoy en términos de cómo maneja el hiperrealismo y el realismo onírico o surrealismo Carri. Esa es la condición. En eso Carri crea un personaje potente que además de la condición de retrato lo hace con historieta muda. Y historieta muda que tenga humor negro, eso ya lo hace mucho más universal todavía. La historieta muda no es algo que nosotros podamos encontrar con solvencia. O sea, hay que hacer un rastreo grande para encontrar grandes nombres, ¿no? Y cuáles de ellos lo hicieron con humor y cuáles de ellos con humor negro. O sea, el azar de Moebius, que es una revisión panorámica en vuelo del mundo de ciencia ficción donde se suceden las cosas, es mudo por esa razón. Estamos hablando de 1975. Para el inicio del siglo, Caston en su CHHT sí crea un personaje mudo desde la condición trágica, desde el lamento, el desasosiego, la soledad, la muerte. Y no estamos hablando de humor gráfico. El 2013 Tomasot con Número nos lleva al tedio, la angustia, la ansiedad, que solo puede estar graficada con la línea claroscuro y la historieta muda. Todas estas historietas mudas inmensas, y puedo seguir nombrando, y vamos a encontrar que es excepcional el hecho de que en historieta muda aparezca el humor negro.
la tira, esa historieta de tira además, que es otra característica importante que la hace aún más excepcional, el hecho de que sea historieta de tira. Y bueno, y si hablamos de universalidades, pues Carrie toca tópicos que son tan universales como el fútbol, porque Simeón se pasa de vueltas con sus envejecimientos del fútbol, o incluso se codea con personajes universales como Batman, a quien le toma el pelo en su versión niño, cuando Simeón quiere incluso ver Batman en algún momento, pues que más universal que Batman, ¿no? Entonces, a eso voy a explicar que es un narrador de calle, un narrador universal, un narrador surrealista, y que quizás Simeón sea la misma proyección en personaje de lo que él puede dar, ¿no? Carrie con esto deja bien sentado porque tiene su lugar en la historia de la historieta como un clásico, como un grande, más allá del lugar que le corresponde en la ilustración de humor, el humorismo gráfico. Es otro campo donde habría que hablar aparte de esto, ¿no? Y bueno, digamos que esto, en términos de las condiciones de retrato, de lo que podemos encontrar en la obra de Carrie, pues tenemos que entender también la importancia para el lector, ¿no? Mucha gente dice, y el humor negro no es un humor muy indolente, el humor negro no es un humor ensañado, está bien burlarse del otro, así sea con el trazo infantil, con un personaje infantil. Bueno, en principio es una condición de retrato, como ya lo dije, en lo que reserva de nuestra condición misma. Y en otro caso, pues hay un dato importante que valdría la pena revisar, y es un estudio realizado por la Universidad de Viena y publicado en Procesos Cognitivos, creo que el nombre, bueno, Procesos Cognitivos, que habla sobre un estudio que se hizo que las personas que entienden más, que empatizan más con el humor negro, tienen un mejor nivel de inteligencia verbal y no verbal. Eso es un estudio y eso es un dato que dejo allí, además, para que de alguna forma podamos seguir dando vueltas o quizás preguntarnos, ¿no? Respecto de la importancia de trabajar en este clave. Muchas gracias. ¿Aló? Sí, ya. Estoy feliz, de verdad, contento por esta presentación, por tener lado a dos grandes luminarias, se puede decir, ¿no? Porque en este escenario de historietas peruanas cada uno ha logrado, pues, han escrito libros, han investigado y que estén respaldando mi trabajo. Estoy contento, sinceramente. El análisis que ellos han hecho aquí acerca de este personaje malvadillo, ¿no? Que sinceramente nació, fue para mí en los años 80, traté de figurar siempre como un personaje que sea diferente a los demás. Entonces siempre buscaba yo eso de querer ser un lunar, ¿no? De diferenciarme de otros. Entonces me puse el reto de hacer humor sin palabras. El Aquino, que influenció en mí, y muchos más, Calori, y ese humor argentino, negro, perverso, ¿no? que muchos autores han influenciado, y también la ternura, ¿no? La ternura del miedo, como decía Mordillo, otro capo de la Argentina también haciendo humor sin palabras, y muchos autores. Yo disfrutaba mucho la obra de Croce, del Flaco Bari, de Farri, de Sampietri, de Bartra, maestros míos, de Rosito y otros autores más. Pero quería hacer algo diferente que ellos no habían hecho. Entonces empecé por el lado del humor sin palabras, el humor silencioso, el humor mudo. Y el personaje nace en un barrio
donde se sufre pero se goza, que es la victoria, ¿no? He sido victoriano y he sido chalaco. He estado en las dos calles, en las dos pistas he estado y bueno, pues experiencias, hartas experiencias. La calle me hizo artista, me hizo humorista, me hizo dibujante también. El hecho de caminar y conocer amigos de todos los estratos sociales, ¿no? Eso me alimentó mucho. Vivía en un barrio que se llamaba El Palomar y donde tenía un tragaluz. Yo vivía en el cuarto piso y está en mi cabeza todavía rebotando la idea de hacer el barrio El Palomar, porque de ese tragaluz, sin querer, te enteraba la vida de cada uno, porque era un palomar, o sea, los huequitos de la cocina estaban para ese tragaluz y era un bloque de 4 pisos, el único barrio crema en pleno corazón de la Victoria, porque todos eran aliancistas. Por eso les saco aquí la puña a muchos aliancistas, porque si veo que crema de corazón, y nos sacaba la mula también. Entonces venía en Navidad todo lo de Renovación, Losita, Huascarán, una bronca brava. El único crema era el barrio Palomar. Y de ahí nace Simeón. Simeón quizás sea mi otro yo, ¿no? El malvadillo que yo siempre de repente era como tú dices también, lo hace en el prólogo, ¿no? El otro yo del doctor Merengue, ¿no? Entonces, que está ahí, pasa, pero quiere hacerte de repente por detrás una maldad, ¿no? Siempre buscando la malicia, eso, ¿no? Pero eso gozaba la gente, porque en el fondo todos tenemos un niño adentro, ¿no? Un personajillo adentro. Y me burlaba mucho de todo, ¿no? Por el tema de que nací en ese barrio. Es un barrio donde la gente anda, pues, tú lo ves sin dinero, pero se para en una esquina y hace hora con la gente, lo relojea a lo que pasa. Y se pasan ahí, no hay chamba, no hay nada, pero ellos son felices, ¿ah? Contando chistes, divirtiéndose. Nací en ese barrio. Y después me fui a Callao, otro barrio también de esquina bravas, ¿no? Entonces, Simeón es ese brote de todo eso, igual que la cumbia asesina, ¿no? Entonces, es la suma de todo eso. Pero el lunar de Simeón era de que era un humor sin palabras, que sinceramente con Calorante, porque tenía que ahora enfrentarme en una página de Mineral, que al final llegó la hora de Simeón en el año 93. Pero yo ya lo venía boceteando desde el año 84. Por ahí, cuando compren el libro van a ver el cambio de dibujo también, ¿no? El Simeón de esa época con el actual, ¿no? Que es totalmente diferente. La línea más fina, todo eso, pero eso se va adquiriendo con la experiencia, ¿no? Entonces, en mi mente ya seguía rebotando, como ahorita me está rebotando el Palomar, igual eso va a salir de todas maneras más adelante. Y Simeón ya venía rebotando de esa época que yo salgo de los escafines, de los dibujos animados, ¿no? Porque mis amigos que me conocen, lo vais a no me dejar mentir, aquí presente. Yo era un diablo. Y él me decía, bueno, yo tuve la libertad de que no tuviera a mi papá, a mi mamá, que me estén controlando, ¿no? A los 18 años yo ya me había emancipado, entonces ya no había control, pero tampoco no fui muy controlable, no fui loco, no, me fui dominando pasiones bajas y todo eso, con mi tiempo. Entonces, pero yo recuerdo, Loaiza, que era el más aplicado del grupo, ¿no? Con Carlos Campos nos íbamos a la playa. Él se podía dibujar, en la playa. Yo no sé para qué vienes a la playa, compadre. Venimos desde Lima, estábamos en Paracas, en la bella Paracas, y ahí lo venía a sentar. Estaba trabajando en la República, en PSD, haciendo caricatura. Y él se llevaba la chamba a la playa y seguía dibujando. Y yo, no, pues, el diablo no se permite eso. ¿Para qué no viene a la playa? Para observar, para mirar el paisaje, ¿no? Para divertirte. Entonces, ese era yo, la libertad de la noche, el caminar, el vacilarme, ¿no? De seguir buscando más ideas, más maldades dentro, porque yo los anotaba. Cada cosita se me ocurría, porque el personaje era Simeón, pero él alternaba con otros, ¿no? Con otros personajes, incluso del mismo trabajo, del mismo ambiente. Entonces, por aquí,
He mostrado a Cayorate, he mostrado a Monty, he mostrado a, si ustedes se han percatado, he mostrado a, empecé primero con Nacho Loaiza, entonces todos han desfilado, han sido parte y personajes de Simeón, cuando estuvimos en los años 90. Y van a seguir desfilando más, porque tengo muchos más, también está Dionisio, está también, hay varios más, está Edu, un diagramador, hay dos chicas, Fanny Gutiérrez, que también trabajaron en Ojo, entonces Leche y Elena, entonces son personajes que han existido, que están, por eso les he estado pasando las fotos, ¿no? Y el personaje como él en sí, ¿no? Muy destacado por el cantante, el dibujante cantante, entonces yo tenía que dar por ese lado, ¿no? ¿Qué pasaba con Monty? Entonces Simeón siempre le hacía las bromas por ese lado, el cantante, ¿no? Entonces, igual Cayorate, que se paraba disfrazando, ustedes lo conocen a Cayorate, que es un loco, entonces el hombre es un personaje, pues tenía que pasar por Simeón. Y no solo ellos, ¿no? También me jugué con Chuck, con el Diablo, o sea, no tenía bandera. O sea, el padre no tenía bandera, para él todos han pasado, o sea, no había más niño terrible que él. Entonces, yo jugaba, me divertía, más que chamba, y encima me caía plata. Entonces, yo me divertía, lo disfrutaba, la verdad que cada vez que yo terminaba una tira, lo miraba y me vacilaba yo mismo. Yo mismo me divertía, porque lo primero que era que tú te diviertas y se divierta lo demás, ¿no? Entonces, y se conectaba la gente. Pero ¿sabes cuál era lo más gracioso? Que era que la gente captaba el mensaje visual. O sea, el humor en 3 cuadros, nada más, así de fácil, ¿no? Entonces yo decía, el poder de la imagen, ¿no? ¿Cómo es? El poder de la imagen. Gracias a Simeón logré mi lenguaje visual en el mundo. Porque si no fuera por ese ejercicio mental, sin palabras, todos los días, manejando durante 9 años, casi 10, todos los días publicando Simeón, no hubiera de repente adquirido tanta capacidad para poder manejar con simples elementos todo un mensaje. Por eso son los premios, ¿no? Afuera. Yo agradezco mucho a Simeón, ya que gracias a este personaje y también a la combi, no tengo la combi aquí, son mis 2 pilares. Son mis 2 pilares, tal como lo dice también el prólogo Luis Rosell, que también es un prologuista también de Simeón, ha dejado aquí su testimonio, y él lo dice muy claro, ¿no? Carly está puesto, o sea, entre Simeón y la combi, ese es Carly. El humor sin palabras y el humor con texto. Entonces, es algo que yo creo que muchos futbolistas lo tienen también, pero la libertad mía ha sido, como lo tuve desde el momento que me fui de mi casa, sin presiones, ¿no? Sin papá, sin mamá, que me estén ahí, ya tienes que irte a dormir. No, yo no había sueño, yo seguía. Cuando me metió la fiebre de hacer historietas, me metí unas olimpiadas de 4 días hasta terminar las páginas, porque la historieta es otra pasión también. Y bueno, la cosa que esa libertad se volvió un poco en libertinaje, ¿no? En libertinaje para crear. Entonces, y empiezan mis locuras con este personaje, ¿no? Igual con la combi, no había forma alguna de que cada vez que yo subía una combi yo estaba planeando el chiste, ¿no? Burlándome de la cara, nada más, una carita así, yo ya sabía que este es el típico personaje que agarra, porque se contradicen, hay otro que quiere más rápido que vaya a la combi, hay otro que vaya lento, por favor, se va a chocar. Entonces, hay contradicción, la gente es así. Entonces, observaba mucho la psicología de la sociedad. Y bueno, la combi es un tema, pero estamos hablando de Simeón. Entonces, este personaje de verdad, agradezco, le doy aquí un abrazo hasta el cielo al maestro Hernán Velarde, que me bautizó en mi primera edición. Él habló muy bien del personaje, lo vio y lo puso en el prólogo, ¿no? Un título que es El pasaporte a la fama. Y él siempre me decía, tú vas a llegar lejos con este personaje. Bueno, pasaron los años, y hace 2 años se publicó en España, y 2 revistas, ¿no? Pero ese es el poder de una imagen sin palabras. O sea, bueno, puede ser publicado también en otras, ¿no? Si uno insiste, de repente funciona en otros países también, porque el humor sin palabras es un lenguaje universal, tiene esa capacidad de poder llegar a otros lugares sin necesidad de idioma, no tiene idioma. Y el humor, pues, es negro, ¿no? Es un poco negro, se da en todos los lugares. Yo agradezco mucho a todos los maestros que han influenciado en mi persona, en mi dibujo, en mi arte, ¿no? Porque gracias a ellos uno va sumando todo, ¿no? Va creciendo
veces Croce no me entendía lo que yo quería, ¿no? Él era un poco recto porque él quería que yo vaya por una línea, pero yo siempre iba en la contra. Y él me decía, pero no, no, por ahí no es, por allá. Y yo siempre he sido un poco contreras, ¿no? Siempre he sido el que estaba contra el tráfico. Nunca respeté las reglas. Me sirvió algo de eso también, porque rompí esquemas de alguna manera con este personaje que finalmente, escuchándolo a los dos que manejan la historia, ¿no? Y saben más que yo, conocen más, y vayan cuidado, pues, ¿no? De que han marcado los 90, este personaje para mí es de verdad un orgullo, creo que no he arado en el mar, ¿no? Tampoco he sembrado en el viento, he dejado un legado que para a otras generaciones también, de demostrarles que sí se puede hacer el humor también de otra forma, no solo con texto, también con palabras y palabras podemos hacer humor, ¿no? Divertir a la gente. Tuve la suerte también de reconozco a todos los medios periodísticos que me han apoyado, porque La Combi Asesina, por ejemplo, llevo 15 años. 10 años aquí en Ojo y 5 años en el Otorón, en el 21. Entonces, tuve esa suerte de poder llegar a periódicos masivos, ¿no? Populares, y es un poco también la fama de Carla. Entonces, no solo es gracias a ellos. Bueno, ahora tenemos los medios digitales, ¿no? Tenemos el poder de Instagram, de Facebook, ¿no? Donde podemos manejarnos, seguir, que es nuestro medio para poder seguir mostrando lo nuestro. Yo quiero agradecer, para terminar, la presencia de todos ustedes, colegas, amigos, compañeros, sobre todo aquí al maestro de maestros, Jorge Monterrey, que dentro de una hora va a ser su homenaje, un compañero de batallas de los años 90 que lo conocí en el diario Hoja. Y él sabe la historia, a él no se le va a mentir, ¿no? Porque él ha sido como un padre para mí, porque, como le digo, yo siempre iba contra el tráfico, y Monty me apoyaba, Monty estaba ahí, siempre me decía, no, flaco, no hagas eso, si contaríamos anécdotas no vamos a parar, pero Monty estaba ahí, siempre me aconsejaba, ¿no? Y siempre me decía, tengo que cuidarte, flaco, tú no vas a llegar. Entonces, digo, no, porque era terrible, no se imagina, ¿verdad? Entonces yo llegaba al periódico, hay muchas cosas, ¿no? Y así como mi personaje, yo también me comportaba. Había una conexión con el personaje, no es de que esto es lo que él, bueno, también era yo, pues. Entonces, Monty se reía y me decía, claro, no vas a cambiar, y le han pasado, y cambié, Monty, ¿no? He cambiado, ¿no? Por el concepto de Monty, porque ha sido realmente uno de los más cariñosos de todo el grupo que me ha estado cuidando, me cuidaba mi sueño, me cuidaba a veces porque yo llegaba de una maldecida y me iba al trabajo, porque todavía me sentía bien y podía crear y dibujar, no se daban cuenta, ¿no? Y él me cuidaba la puerta. Entonces, mis travesuras en el periódico, ¿no? Que mis directores ni se daban cuenta, gracias a él. Monty me cerraba la puerta y yo seguía dibujando hasta terminar y después ya, ¡plop! Pero tenía que salir sin nombre. Lo llevaba a la fotomecánica, todo, y él me cuidaba el sueño. Dormía 2 o 3 horas, ya levántate ya porque se van a dar cuenta. Tranquilo. Y seguía, me iba a almorzar, ya estaba ya otra vez parado y me seguía de lado. Bueno, son anécdotas pues que de verdad no soy un gran ejemplo que digamos, pero mi vida también iba de la mano con Simeón. Demasiado fue tanto la influencia de él, yo no sé al final si me convertí en Simeón o Simeón era yo, no lo sé, sinceramente me confundía. Porque tanto así que la parte ya, cuando me cortan el periódico, ¿no? Personaje, entré en depresión porque ya me dijeron, si no, ya no va más. Hubo un ciclo, ¿no? Además ya fue suficiente, son más ya de 9 años, ya pues, entonces ninguna tira actual pues dura tanto, ¿no? Tuve la suerte, ¿no? La suerte de que esta tira estuviera en el mercado de tiempo. Entonces me deprimí, ya no era yo, pero tenía las caricaturas que
fueron pues las famosas caricaturas, la primera sección en el año 98 que nace, ¿no? Unos cuadraditos, donde ya no era el personaje, sino, pero ya era el humor, ya también se iba manejando el humor negro, pero ya con otras ideas, sin personajes, sino ya con algo más universal, ¿no? Entonces agradezco mucho a este personaje que de verdad fue un punto de partida para todo lo que yo vengo haciendo afuera en el mundo. Y nada, yo sinceramente quiero agradecer a los medios periodísticos, a los editores, a los fotógrafos, a los diagramadores, a todos que fueron mis amigos en aquellos tiempos, porque también fueron mi fuente de ideas, porque venían cada uno, hay un detalle, ¿no? Cada uno venía siempre y me decía, Carly, tengo la última, ¿cuál? Mira, he visto a una señora que justo pasaba por aquí, por allá, bacán, se me ocurre esto, y entonces ellos me ayudaban, ¿no? Me traían esto, si no, mira, mañana esto pasó, y hay los famosos cherries. Y un detalle que, por ejemplo, le dan saludos, y total que Simeón deja de ser también habían saluditos de un enamorado o de una enamorada a su enamorado, ¿no? Con cariño, tal a tal. Entonces, yo le preguntaba a la chica, ¿cómo quieres que lo bata al patita, ¿no? A tu flaco? Entonces, puede ser así porque le gusta esto, ya le vamos por ese lado. Entonces, las fuentes estaban ahí, en el mismo público. Había cartas que me llegaban, ¿no? Y teléfono también, no había celulares en esos tiempos, llamaban, ¿ah? Maestro Carly, por favor, mi mamá va a cuidar, no está, papá. Entonces, Simeón estaba presente también con un chistecito para esa señora, ¿no? Una cierta maldad. Lo tomaban en buena onda. Y el saludo, ¿no? Saludo para mi mamá tal, de Charo, por ejemplo, no sé. Entonces, eso se hizo presente también en la Combi Asesina. Ese detalle que también Closet lo usaba, ¿no? Pero cuando yo llego al Trome, me prohibieron hacer esos detalles de los saludos. Pero, sinceramente, los periódicos se vendían más, porque la familia compraba por Simeón y compraba por la Combi Asesina, no solo por los saludos también, no solo por el chiste. Claro. Entonces la familia compraba, era comprar la mamá, todo compraba, mandaron a Carly, mandó saludos a tal. Y me hice famoso más, porque la gente compraba más. Entonces, eso, y ojo yo, y me permitía, ¿no? Me permitía que hubiera salud. Entonces, hay muchas anécdotas también de que cuando te reconocían, porque llega un momento en que una parte que fue muy triste, que Simeón se ausenta por unos 6 meses, ¿no? No me dieron a despedir, pero me piden vacaciones, ¿no? Entonces, forzadas. Entonces, desapareció Simeón del mercado y me llaman nuevamente para regresar. Regreso con fuerza y me dan el poder un poco y me nombran coordinador general de la página de unidades. Para eso ya no estaba Cayorate ya había salido. Me quedo solo con Gardel, con Croce, Monti también estaba, Nacho Loaiza también ya no estaba, hubo una purga. Y lo primero que pedí fue color, porque la página era en blanco y negro, todos los chistes eran en blanco y negro. Entonces yo pedí al color, que me ponga color y de la página. Y la foto, por supuesto, porque Croce siempre se mostraba en la foto, ¿no? Me decía, no, Carly, tienes que meter las fotos también. Entonces, fotitos arriba, ya las fotitos arriba. Entonces, está Nacho Loaiza, Mejía, lo que han conocido a Mejía, acá está Mejía, el grupo, prácticamente era el personaje con el cual yo sinceramente me identificaba más, porque con lo que hemos parado también hemos caminado desde los 80, ¿no? Entonces, acá están los personajes, ¿no? Ahí está, esa es la foto, sale a color. Entonces me ponen la fotito, ¿no? Arriba. En ese tiempo ya Simeón salía a color por primera vez. Y también salía la Combi Asesina a color. Tenía la sección caricaturas, tenía las jugadoras, me dan toda una página plena. Obviamente no iba a llenar toda la página, pero compartíamos con Cayorate, con Gardel y el gran Croce, pues. Entre los tres llenamos toda la página, nos convertimos, en esos tiempos Clarín tenía una página igual con Fontana Rosa, con Critz, con los grandes, con los capos argentinos. Y quisimos hacer algo parecido, ¿no? Y funcionó la página. Cosa que en los taxis, a veces yo paraba el taxi y me reconocían, ¿no? Con la fotito. Tenían ahí el ojo se vendía bastante, pues, como el Tron ahora. Entonces, no me cobraban el taxi, hermano.
Era tanta la popularidad, no me cobraban. ¿Sí, maestro Carlos? Sí. ¿Dónde vivo? Ya me superba, le digo, allá en la esquina de Javier Prado, ya, llegaba a comprar, no me cobraban el taxi, era tanto el cariño, ¿no? Ya, tu mensaje, ¿cuál es tu saludito? Te mando un saludito. Porque los saludos eso también bien popular. Lo querían también porque, o sea, mandaba saluditos. Entonces, no, quiero mandar saludos a mi flaca, el taxista. Un saludito, pues, cuando te cuesta en un periódico. Te saca un ojo de la cara. Pero el ministerio no cobraba nada. El taxi me salía gratis. Entonces, cositas que así que te van creando y anécdotas que muchos no recuerdan, ¿no? Esta fue la revista. Aquí estoy celebrando mi primer año con mi pata, que es Mejía, ¿no? Ahí estoy en la foto. Estos fueron la primera publicidad cuando salió el libro, la revistita, perdón, esta revistita, ¿no? Me puse en las cómics, que la van a ver después. Yo ponía en las cómics, hablé con la ATU, a través de un amigo, y me permitían que colocara una especie de adhesivos y las pegaba en las cómics, para que Simeón se venda como pan caliente. Esa era mi publicidad. Y bueno, en el periódico también me dieron la facilidad de la publicidad también, ¿no? Sí se vendió. Y ahí está, lo hicimos la presentación de esta primera revista en la casa de Hernán Velarde y luego nos pasamos a la Peña 11 a celebrar. En la Peña 11 estaban todos, ¿no? Todos los grandes colegas. Ahí está Cayorati en esa foto, ahí está Mejía, ahí está Carlos Crisóstomo, está Javier Prado también, mi hermano Richard que está por aquí, está Fanny, está Techi, y bueno, Gladys, Monty también está ahí también. Entonces todos mis grandes amigos, ¿no? Éramos el mismo grupito, de ahí salían las ideas, ¿no? Aquí, en Simeón, este es el primer Simeón en el año 90, pero en formato cuadrado, salía en ojito. Y salía pues un formato que a mí no me gustaba, pero era el espacio que yo tenía que llenar. Entonces desde ahí ya era muy largo, no me gustaba mucho, me gustaba más latina, ¿no? Pero empieza aquí la historia, ¿no? Esto fue una tentativa que iba a salir en Expreso cuando sale Osito Monkey, se va para Ojo, y yo estaba trabajando en Expreso, en Extra. Entonces ellos me dicen, Carly, no era Carly en su tiempo, era Julián. Aparte de eso, yo tenía 4 firmas: Julián, Carrión, no era Carly todavía, Julián, Furca, Carrión. Como trabajaba en 3 periódicos, era la ventaja de estar en 3 periódicos en esos medios, y tenía la capacidad de poder reproducir esto gracias a grandes amigos y colegas que estaban a mi lado también. Pero no funcionó, fue la primera tentativa, ¿no?, de poder sacar el Simeón en el año 86, 88. Aquí está cuando, en esos tiempos no había el de copy, ¿no? Todo se registraba en la Biblioteca Nacional. Ahí está la foto de Osito Monkey cuando están observándome de atrás a mí, a Dionisio, ¿no?, cuando estábamos allá en Osito Monkey. Esa es la primera página que fue la tentativa del año 84, creo que fue, todo grotesco, la línea dura, ¿no?, la línea tembleque, no es una línea cultivada, pero ya estaba la idea. Lo que me daba eran las ideas, ¿no?, de que mi personaje se vaya empezando. Pero bueno, gracias a Dios salió, gracias a la vida, gracias a todo lo que es, todo el proceso que tuvo. Es una demostración de todo el proceso, ¿no? Y espero pues que carambas lo tengan en sus manos ahora, ¿no? Este Simeón que con tanto cariño ha ido forjándose durante 9 años. Pero en este libro hay nuevas tiras cómicas, no son tiras de aquellos tiempos, hay nuevas tiras cómicas. Y la van a poder observar ahora en la mesa. Aquí afuera está la mesa para que puedan ustedes poderla comprar. Nada, simplemente agradecer acá a Carlito González por ese discurso, hermano, de verdad, yo maravillado con que me has palabras generosas, hermano. Querido Raúl Rivera, gracias, hermano. Y para ser sincero, yo quería, estaba muy triste, estoy muy triste, muy acongojado, ¿no? Es un gran amigo mío que siempre yo miraba, estaba mirándome, estaba con su sombrero, es nuestro colega Gino Barreto, Julio Barreto, tremendo artista, es un capo de capos. Ahorita
está pasándola mal. He puesto en el Face, invocando a los colegas, al gremio de historietistas, al gremio de amigos, al gremio de compañeros, de todos los que lo queremos, ¿no? Él nos dejó un buen legado de su arte, está con nosotros. Va a llegar un momento que vamos a ponernos de acuerdo y a ver qué se puede hacer, ¿no? Entre todos y conversando. Porque tenemos que ser también solidarios con el amigo caído. No tenemos un seguro, no tenemos una institución que nos pueda respaldar, ¿no? Solo somos nosotros. Y nada, solo agradecer inmensamente a todos, a cada uno de ustedes por estar presente y escuchar a este loco personaje. Gracias. Ahora, gracias, maestro Carri, señor Raúl, Carlos. Como ustedes saben, hoy día estamos en el 9º encuentro de narradores gráficos en homenaje a Jorge Monterrey, que precisamente está en la primera fila. Y en unos minutos vamos a tener el conversatorio sobre la historieta biográfica en el Perú. En ella participan Jesús Cosillo y Miguel Díaz. Entonces vamos a empezar en unos 5 minutos. Empezamos. Gracias.